están? Me llamo Uriel Bermúdez y después de 5 largos meses que parecían una eternidad, sean bienvenidos nuevamente a esta sección que tanto les gusta a muchos de ustedes, que se llama ¿Qué pensaba? Una sección donde observamos y analizamos detenidamente todo lo que se esconde detrás del pensamiento filosófico de los grandes mastodontes de la filosofía occidental y global. En el episodio de hoy veremos el pensamiento filosófico del informático, intelectual, matemático y filósofo de Estados Unidos, Hilary Putnam. Entonces, ¿qué era lo que pensaba Hilary Putnam? Una de las contribuciones que realizó Hilary Putnam a la filosofía del lenguaje es su afirmación de que el significado no está en la mente. Lo ilustró utilizando su experimento mental de la Tierra Gemela, con el que argumenta que los factores ambientales juegan un papel importante, por no decir crucial, en la determinación del significado. En la Tierra Gemela, todo es idéntico a como lo es en la Tierra, con la excepción de que los lagos, ríos y océanos, en lugar de H2O, es decir, la molécula de la cual está compuesta el agua, tienen XYZ. Consecuentemente, cuando un terráqueo, Frederick, utiliza la palabra española de la tierra, agua, esta tiene un significado distinto a la palabra española de la tierra gemela, agua, al ser utilizada por su gemelo idéntico Froderick. Puesto que Frederick y Froderick son físicamente indistinguibles cuando pronuncian sus respectivas palabras, y puesto que sus palabras tienen un significado distinto, el significado no puede estar determinado exclusivamente por lo que hay en sus mentes. Esto llevó a Putnam a adoptar una versión de externalismo semántico en lo relacionado con el significado y su contenido mental. Putnam, junto con Saul Kripke, Keith Donnellan y otros, contribuyó a lo que se conoce como la teoría causal de la referencia. En particular, Putnam sostuvo en El significado de significado que los objetos referenciados por los términos de clases naturales, tales como tigre, agua o árbol, son los elementos principales del significado de esos términos. Putnam sostuvo que hay una división lingüística del trabajo, la cual es análoga a la división económica del trabajo postulada por Adam Smith, según la cual las referencias de esos términos son fijadas por expertos en el campo particular de la ciencia al que pertenecen. Así, por ejemplo, lo referenciado por el término león es fijado por la comunidad de zoólogos. La referencia del término olmo es fijada por la comunidad de botánicos, y la referencia del término sal de mesa es fijada por los químicos como NaCl. Estos referenciadores, como designadores rígidos en el sentido kripkeano de la palabra, son empleados por la comunidad lingüística. Putnam especifica una secuencia finita de elementos, un vector, para describir el significado de cada término del lenguaje. Ese vector consta de 4 componentes, a saber: 1. El objeto al cual el término refiere, por ejemplo, el objeto caracterizado por la fórmula H2O. 2. Un conjunto de descripciones típicas del término conocidas como el estereotipo, por ejemplo, transparente, incoloro e hidratante. 3. Los indicadores semánticos que sitúan al objeto en una categoría general, por ejemplo, clase natural y líquido. Y 4. Los indicadores sintácticos, por ejemplo, nombre concreto y nombre común. Este vector de significado proporciona una descripción de la referencia y establece el uso de una expresión en una comunidad lingüística particular. Marca las condiciones para su uso correcto y hace posible juzgar si un hablante atribuye el significado apropiado a una expresión o si su uso ha cambiado lo suficiente como para causar una diferencia de significado. Según Putnam, es legítimo hablar de cambio de significado de una expresión solo si la referencia del término y no su estereotipo ha cambiado. En cualquier caso, puesto que no hay un algoritmo posible que determine qué aspecto,
estereotipo o referencia ha cambiado en un caso particular, es necesario considerar en este punto el uso de otras expresiones del lenguaje. Dado que no hay límite en el número de esas expresiones que deben ser consideradas, lo que Putnam defiende aquí es una forma de holismo semántico. En el campo de la epistemología, Putnam es conocido por su experimento mental del cerebro en una cubeta, entre comillas, que sería una versión moderna de la hipótesis del genio maligno de Descartes, el cual ha sido interpretado por filósofos como Tim Black como un intento de refutar el escepticismo. El argumento de este experimento es que una persona no puede afirmar coherentemente que es un cerebro en una cubeta colocado allí por un científico loco. El razonamiento se basa en la teoría causal de la referencia de la que hemos hablado hace unos minutos atrás. Las palabras siempre se refieren a los tipos de cosas para los cuales fueron acuñadas. Estos tipos de cosas son los que ha experimentado el que utiliza esas palabras o sus predecesores. De este modo, si una persona, supongamos que se llama María, supongamos que María, para este ejemplo, fuera un cerebro en una cubeta cuyas experiencias son todas percibidas y recibidas mediante cables y otros artefactos creados por ese científico loco, la idea que María tendría de cerebro no se referiría como tal a un cerebro real, ya que ella y su comunidad lingüística nunca han visto algo semejante. Lo que ella ha visto hasta ahora es algo que parece un cerebro, pero que realmente es una imagen que le proporciona la computadora. Análogamente, su idea de la cubeta no se referiría a una cubeta real, como si fuese una cubeta donde se pone hielo o otra cosa. Por ejemplo, por tanto, si como cerebro en una cubeta ella dijera, soy un cerebro en una cubeta, realmente lo que estaría diciendo es, soy la imagen de un cerebro en la imagen de una cubeta, lo cual es incoherente. Por otra parte, si María no es un cerebro en una cubeta, diciendo que sí lo es, seguiría cayendo en una incoherencia. Esto es un modo de externalismo epistemológico, que consiste en que el conocimiento o la justificación dependen de factores externos a la mente y no están determinados solo internamente. Putnam ha aclarado que el blanco de este argumento suyo nunca fue el escepticismo, sino el realismo metafísico, puesto que el realismo de este tipo asume la existencia de un vacío entre cómo el hombre concibe el mundo y cómo es el mundo realmente. Los escenarios escépticos como este o el genio maligno de Descartes presentan un gran desafío sin duda alguna. Putnam, mostrando que ese escenario es imposible, trata de demostrar que esa idea de que hay un vacío entre el concepto de que el hombre tiene del mundo y cómo el mundo es en realidad es absurda. El hombre no puede tener una visión de la realidad desde el punto de vista del ojo de Dios. Está limitado a sus propios esquemas conceptuales. El realismo metafísico, por ende, está, por tanto, equivocado, de acuerdo con lo que pensaba Putnam. Putnam también ha contribuido a campos científicos no directamente relacionados con la filosofía, sino con la matemática, incluso. Como matemático, Putnam ayudó a la resolución del 10º problema de Hilbert. En 1970, Yuri Matijasevich llegó a elaborar un teorema relacionado con el uso de los números de Fibonacci que estaba diseñado para responder a la cuestión de que si hay un algoritmo general que pueda decidir si un sistema de ecuaciones diofánticas, polinomios con coeficientes enteros, dado tiene una solución entera. Hilary Putnam, quien para ese momento se encontraba trabajando de la mano de Martin Davis y Julia Robinson, demostró que el teorema de Matijasevich era suficiente para probar y demostrar que no existe un algoritmo general como el descrito. Además, se demostró que el famoso 10º problema de David Hilbert no tiene solución. En el campo de la informática, Putnam es conocido por el algoritmo de Davis-Putnam, que lleva su apellido para el problema de satisfacibilidad booleana, mejor conocido por sus siglas SAT, desarrollado con Martin Davis en 1960. Dicho algoritmo lo que hace es averiguar si existe un conjunto de valores verdaderos o falsos que satisface una expresión booleana dada.
de modo que la expresión entera se hace cierta. En 1962 refinaron dicho algoritmo con la ayuda de George Logeman y Donald W. Loveland. Se conoció con el nombre de algoritmo DPLL. Este algoritmo, como tal, se considera que es eficiente y todavía, al sol de hoy, es la base de los más completos solucionadores de SATs. Si el video te gustó, no te olvides de darle un me gusta y compártelo con cualquier persona que consideres le interese esta temática. Suscríbete al canal y activa las notificaciones dándole a la campanita si quieres ver más videos de este estilo. También no te olvides de seguirme en mis redes sociales que están abajo en la caja de descripción. Sin más nada que decir, se despide este humilde servidor, Uriel Bermúdez, y esto era lo que pensaba Hillary Putnam.